otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche, la hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche, la hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche, la hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto,
solo por Willax. El show de la noche, la hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche, la hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche, la hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa. Me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Y aquí en el Perú tenemos más de 1 millón de venezolanos. ¿O no, mi querido Lester? ¿Ah? Gente de bien que ha venido a trabajar, a aportar y a traernos su alegría y su cariño caribeño. En el siguiente reportaje vamos a mostrarles a muchos que ya no se van a ir a Venezuela porque ya han asentado raíces aquí, en el Perú. Que hay la posibilidad de que venga una oleada más de ciudadanos
que la verdad ya el Perú no tiene mayor capacidad de recepción. Hay que esperar que saquen a todos de allí. Todavía tienen que salir todos, por supuesto. No sé por qué hay venezolanos que hablan que yo no voy a regresar a Venezuela porque allá que todo está feo, que no sé qué. Igualito allá se trabaja igual que acá. Durante años, millones de venezolanos abandonaron su país por el régimen chavista. Hoy, tras la caída de Nicolás Maduro, surge una pregunta. ¿Regresarán a Venezuela o se quedarán en nuestro país tras diversas olas de migración? Tras la operación Resolución Absoluta, los venezolanos que dejaron atrás sus hogares con la esperanza de encontrar una vida lejos del colapso, afrontan un dilema. Es tiempo de volver a casa o de quedarse donde ya volvieron a empezar. Pese a la captura de Nicolás Maduro, el escenario político en su país no es nada claro. Mientras la tiranía chavista siga en el poder, incluso podría avecinarse una nueva oleada migratoria. ¿Se viene una próxima oleada? Esa es una muy buena pregunta, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo me pongo en el siguiente supuesto. ¿Qué pasa si el régimen chavista cae? Seguramente algunos adeptos al régimen podrían salir. ¿Qué pasa si se fortalece y empiezan a irse más bien estos ciudadanos y vienen otros? Definitivamente, si tú quieres migrar, ¿dónde irías? Irías a un lugar donde tengas algún conocido, algún familiar. Entonces, hay posibilidades. Y ahí es donde viene un poco la perspectiva que deberíamos tener desde el Perú. Es, ¿qué vamos a hacer? En el 2017 no estuvimos preparados. El éxodo venezolano es una de las crisis humanitarias más graves de la historia mundial reciente. Sin planificación, solo huidas esporádicas, salidas forzadas por la escasez y la inseguridad. Según estadísticas, Perú es el segundo país con más venezolanos en América Latina. En primer lugar, Colombia, con 2.828.000 migrantes. Seguido nuestro país, con 1.662.000 migrantes. Brasil, con 732.272 migrantes. Chile, con 669.408 migrantes. Ecuador, con 440.445 migrantes. Y Argentina, el punto más bajo, con 174.796 migrantes. Lo que yo planteo son 3 escenarios. Un primer escenario es de aquellas personas que el Perú podría recibir. Un segundo escenario es de las personas que podrían transitar por el Perú rumbo al norte o al sur. Y un tercer escenario básicamente es de las personas que se encuentran en el Perú. En este primer escenario, en el que yo planteo de Perú como receptor, lo que tenemos que evitar definitivamente son los ingresos irregulares y masivos que hubieron en años anteriores. Migraciones no cuida fronteras, no cuida las fronteras. A quien le corresponde el cuidado de las fronteras es a la Policía Nacional. Nosotros lamentablemente en el Perú tenemos la imagen hollywoodesca de que la migra es como la de Estados Unidos. No es así. Empujados por la crisis y el régimen chavista, Perú se convirtió en uno de los principales destinos de esta migración masiva, acogiendo a quienes huían del hambre y los asesinatos. Hoy, el debate vuelve a ponerse sobre la mesa. Ante los escenarios de cambio político en Venezuela, la pregunta es obvia: ¿volverán a su país o se quedarán en el Perú? La respuesta no es simple y mucho menos inmediata. Estoy feliz por el hecho de que es un primer paso para lograr la liberación de lo que es mi país, ¿no? Porque, por ejemplo, los polos es una manera de expresar lo que está sucediendo, ya que los que están en el mismo país no pueden. Voy a cumplir 4 años este año. Tras la operación estadounidense, ¿crees que tu país ha sido liberado? Es total incertidumbre, la verdad, porque de alguna manera, aunque hayan quitado la cabeza de la serpiente, todavía aquí queda el cuerpo. Ya realicé como que una vida acá, ¿sabes? Entonces volvería a ver a mi familia, sí, por temporadas, pero igual volvería acá.
15 de febrero cumplo un año. Estoy recién llegada, no tengo mucho tiempo acá en Perú. ¿Piensas irte una vez que se regularice la situación? En realidad sí, ya tenía pensado irme ahorita en noviembre de este año. Ya ¿Quieres irte? Ya me quiero ir a mi país. Yo tengo 2 hijas que están en Venezuela. Es mi primer diciembre sin ella y me pegó muchísimo. ¿Cómo lo pasaste? Pues nada, salí de aquí de mi trabajo y me fui a dormir. Mi papá quiere abrazarlo a él, abrazar a mi otro hijo que apenas nació aquí, que es peruano. Y bueno, obviamente de irnos de aquí el definitivo no va a ser porque ya hemos hecho una vida aquí y nos gusta este lugar. Porque mi pareja es peruano y tengo 8 años con mi pareja. ¿Cuántos años aquí? 9. Y él es de Huaraz, Ancash. Habla quechua. Aunque en Venezuela sea libre, yo me quedo en Perú. Pero viajo a Venezuela 2 veces al año. Viajo. Muchos ya han reconstruido su vida fuera del país. Otros aún esperan claridad en el panorama para regresar, pero implicaría empezar otra vez. El fenómeno migratorio tiene también un lado oscuro. Organizaciones criminales de origen venezolano, como el Tren de Aragua o los gallegos, han extendido sus redes en varios países de la región, siendo el nuestro el más afectado por la ola criminal de asesinatos múltiples a inocentes. La misma prensa reporta a diversos extranjeros cometiendo delitos aquí en el Perú. Tenemos que entender que el tema migratorio, que nos pegó muy duro en el Perú en el 2017, era un tema no previsto. No podría dejar de soslayar que obviamente hay factores que han indicado. El Tren de Aragua es una realidad en la región y obviamente eso contribuye a través de diversos grupos al aumento de la criminalidad, que son grupos venezolanos que contribuyen a esto, pero también tenemos algunos grupos delictivos dentro de nuestra misma territorio, ¿no? Estas balas que tienen origen en el país caribeño y su gran despliegue por nuestras calles se debe al ingreso irregular que se vivió durante la primera oleada migratoria, que dejaban entrar a todo el mundo. Cuando uno revisa las cifras entre el 2017 y 2025, es más que obvio que el ingreso regular de ciudadanos venezolanos se dio entre el 2017 y 2018, donde se les permitía ingresar con cédulas. Cuando se empieza a pedir el pasaporte y visas, la tendencia va al mínimo. Y lo que empieza a crecer, porque era más que obvio y evidente, es el ingreso irregular, es decir, ingresar por pasos no autorizados. Muchos entraron de manera regular, muchos ingresaron de manera irregular y acá, bueno, hicieron sus temas delictivos. Así, la diáspora venezolana entra en una nueva etapa, la de incertidumbre y la de tal vez tener más personas dentro de nuestro país. Nuestra propia informalidad económica es la que contribuye al aumento de la migración. Te pongo un ejemplo. Yo tengo mi carro, se lo doy a un ciudadano venezolano y le digo taxea. Entonces está dentro de un tema informal y a mí no necesariamente me interesa que él esté de manera regular. O sea, a mí me interesa recibir mi dinero y él el suyo. Entre la esperanza del regreso y la realidad de una vida construida lejos de casa, miles de familias enfrentan una nueva decisión: el regreso a casa o una nueva vida en el Perú. Linda gente, nuestros hermanos venezolanos. Puedo decir esto de la gran mayoría. Obviamente hay malos elementos en esta diáspora descontrolada, que incluso Estados Unidos considera ha sido malintencionada, que el Tren de Aragua es un grupo criminal impulsado desde el gobierno de Nicolás Maduro para destruir todo lo que lleva a su paso y sembrar precisamente la zozobra y la delincuencia en los países vecinos para desestabilizar. Esta fuerza desestabilizadora también la considera Estados Unidos como parte, ¿no?, de las malas intenciones que han tenido desde Venezuela para dañar a el poderoso país norteamericano. Muy bien, vamos ahora con el tema del día y tiene que ver con ya
el cumplimiento, al menos en parte o de manera parcial, inicial, que ha llevado a cabo el aún interino fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, el día de hoy, cumpliendo la promesa de desactivar los equipos especiales dentro del Ministerio Público, Lavallato, Eficop, entre los primeros que han sido ya disueltos y los fiscales devueltos a sus plazas de origen. Está avanzando de manera cautelosa, como viene trabajando, y eso parece saludable, pero todavía hay muchos reclamos, no de sus detractores necesariamente, que obviamente cuestionan las gestiones que está haciendo para limpiar el Ministerio Público de las influencias externas, como la de Gustavo Gorriti, a quien le entregó el Ministerio Público el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Pero incluso gente que ha analizado esto, abogados con experiencia, constitucionalistas, expertos en Ministerio Público, lo que están reclamando es que se haga de verdad una reforma que tenga sentido y que tenga impacto en los casos importantes que veían estos supuestos equipos especiales. Nosotros somos el enemigo interno de la sociedad y que por lo tanto somos este mal elemento que tiene que inspectorar. La verdad es que en casi 10 años de formación de este equipo especial Lavajato, ¿cuáles son los logros? ¿Cuáles son los éxitos? De lo que recordamos y todos los ciudadanos recuerdan es un nefasto acuerdo de colaboración eficaz suscrito, que ahora es una sentencia de colaboración eficaz, nefasto para los intereses del Estado y obviamente muy beneficioso para la empresa corrupta Odebrecht. Efectivamente, 4 equipos llamados especiales de la Fiscalía no van más. Se trata de los equipos Lavajato, Eficop, Cuellos Blancos y EFAVIP, quienes según esta resolución de la Fiscalía de la Nación, publicada en El Peruano, serán disueltos, aunque todas sus investigaciones seguirán en curso. En buen cristiano, dan por disuelto los grupos privilegiados con personal, viajes, caja chica con más de 10 años de duración y con poca eficiencia. 0 condenas firmes y ejecutoriadas en la Corte Suprema. Eso significa que los equipos especiales, o este equipo especial en particular, no ha sido eficaz, no ha logrado las metas correspondientes, porque si está dedicado a tiempo completo a estos procesos, lo que tienes es que marcar goles. Goles son condenas, y las condenas que tienen son pocas, y lo que hay es muchos procesos, han habido muchos allanamientos, mucha bulla en los medios, detenciones, que no han servido para nada, ¿no? Como la de Keiko Fujimori, etcétera, donde han habido una y otra vez proceso tras proceso para que el Tribunal Constitucional termine diciendo de que eso no es delito. ¿Fue justa la desactivación de estos grupos especiales de la Fiscalía o fue producto de una venganza artera, de represalias por su brillante trabajo, como lo ha denunciado el dúo dinámico en sus medios de comunicación afines? Siéntese y acompáñenos a un viaje por la sinuosa trayectoria del equipo Lavajato, el equipo favorito de una ONG que tenía pupitre y computadora exclusiva en este grupo de fiscales para dar sus primicias. ¿Qué sentencias importantes con calidad de cosa juzgada tenemos? Solamente tenemos la de Toledo y de Ollanta Humala, y ninguna de las dos tiene calidad de cosa juzgada, están con recurso impugnatorio. Casi 10 años de conformación y la mayoría de los casos están en etapa de investigación. Según los litigantes y especialistas, el equipo Lavajato hace tiempo que dejó de ser ese grupo de élite de la Fiscalía, creado para acelerar los procesos y lograr condenas efectivas. En casi 10 años de existencia, solo se ha incrementado su personal, llegando a 100 personas y tienen 2 condenas en primera instancia, que están, óigalo bien usted, apeladas, es decir, no confirmadas y logradas por un solo fiscal, el fiscal Germán Juárez Atoche. Que este equipo no ha dado la talla, no ha dado los resultados, porque luego de casi 10 años de formación,
todos los casos deberían estar concluidos con una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, pero deberían estar concluidos los casos o por lo menos al 90%. Pero no. Del estrambótico fiscal de ojos desorbitados, amante de las cámaras de televisión y recordado por las escueleadas históricas que los jueces le dan por sus limitados conocimientos jurídicos, ni hablar. 2 condenas en primera instancia a Ollanta Humala y Alejandro Toledo, delatados hace varios años por sus corruptores o testaferros, colaboradores eficaces, trabadas sospechosamente y claro, cero mea culpa. José Domingo Pérez hoy solo se aferra y respira por los goles de otro fiscal. Si tan mal hemos trabajado, si tanto daño le hemos hecho al país, como dice el señor Tomás Gálvez, ¿cómo elige a uno de nosotros para que esté a su costado dirigiendo y coordinando precisamente estos casos de lavajato, estos casos que están en la Fiscalía de Lavado de Activos actualmente? Dentro de los casos de los que conoció el equipo lavajato, y es el único caso por decisión del Tribunal Constitucional que no pudo concluir en un juzgamiento. Así es, si existe una persona al que le debemos que Keiko Fujimori esté postulando por 4ª vez a la presidencia de la República, ese es José Domingo Pérez. Hoy, el caso Cócteles, que lleva 8 años en poder de este fiscal, aún está en estudio para saber si puede ir a un juicio oral. Sin embargo, ahora pretende dar predicciones apocalípticas tras la desactivación de su equipo especial. Es decir, se van a ver afectadas muchas de las investigaciones. ¿Por qué? Porque no hay un plan ordenado para poder acondicionar todo este trabajo que se ha venido realizando durante muchos años. Que si uno lee la resolución que se ha emitido hoy día y se ha publicado, la resolución es muy clara. Los fiscales del equipo lavajato continúan en funciones, pero adscritos a las fiscalías de lavado de activos. Es decir, no es que los casos ahora se van a chocolatear y van a haber otros fiscales a cargo. No, la mayoría de fiscales entra ahora a donde debería haber entrado, que es el lavado de activos, y es ahí donde se van a seguir los casos del lavajato. Entonces, los fiscales que ya venían conociendo estos procesos van a seguir viéndolo. Es necesario indicar que con José Domingo Pérez, el caso de PPK, el juicio ni siquiera ha empezado. En el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, quien reconoció públicamente haber recibido millones de dólares de las constructoras brasileras, la demora de la Fiscalía ha sido más escandalosa. 6 años y no pudo lograr que José Miguel Castro sea colaborador eficaz. Lo mismo ocurre con el corruptor Leao Piñeiro, quien admitió haber pagado una millonaria coima a Susana, pero no le aceptó la colaboración para invalidar su testimonio incriminatoria contra la fundadora del IDL, la exalcaldesa Susana Villarán. Cuando se crean equipos especiales, justamente se hacen para que los casos avancen muchísimo más rápido y se logren sentencias rápidas, porque son equipos conformados por fiscales, por asistentes de la función fiscal, por especialistas de la función fiscal, por notificadores, en fin, todo un equipo. No solamente es el fiscal Pérez y el fiscal Vela, no, detrás de ellos es todo un equipo de trabajo. Y se forman estos equipos para que se dediquen a tiempo exclusivo. El equipo fiscal que investigaba la presunta organización apodada Cuellos Blancos del Puerto es otro grupo que desde el día de Bajada de Reyes dejó de existir. Hasta el día de hoy ese equipo, en los casi 8 años de gestión que ha tenido, no puede exhibir un solo resultado positivo. Y nosotros está fuera del país, el gran jefe de la organización criminal no ha sido ni siquiera extraditado al Perú. Por lo tanto, digamos, no hay resultados que puedan ellos exhibir. Aquí las sentencias contundentes en la Corte Suprema tampoco existen. Lo que sí llamó la atención de sobremanera es una fiscal provisional que quiere ser congresista, pero se olvidó de renunciar.
tal vez pensando que de fracasar en incursión política por falta de votos, podía regresar a la fiscalía como si nada hubiera pasado. La ley la detectó y se quedó sin fiscalía, ni curul. Lo que ha habido más bien ahí es politización, ¿no? La fiscal Sandra Castro candidateando por un partido sin haber renunciado siquiera al Ministerio Público, ¿no? Esa es la mejor prueba de que acá hay un tema de ideología, si no hay un tema técnico. Lo cierto es que se ha cortado de raíz equipos como el Lava Jato, cuyos fiscales han estado fuera del país 426 días, es decir, un poco más de 1 año y 2 meses, gastando el dinero del Estado en investigaciones que no dan fruto. Es momento de tener cabeza fría y ver a quién favorece la lentitud de algunos fiscales llamados especiales y sobre todo su histrionismo y protagonismo exacerbado, que es inversamente proporcional a su eficiencia. Esto, sumado a su perniciosa politización, que es la antítesis de un Estado constitucional de derecho. La batiseñal de un examen de conciencia parece haber llegado. Hay que hacer un análisis objetivo y simplemente en esa objetividad, 10 años, con todo el presupuesto y toda la logística que le dieron, ¿cuáles son los resultados? La mayoría de los casos están en investigación preparatoria, no hay sentencias. Está en nuestros estudios el fiscal de la Nación, aún interino, el doctor Tomás Gálvez Villegas. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y qué bueno estar en uno de sus primeros programas del año 2026. No, es un honor tenerlo. ¿Y cuándo cree usted que finalmente podría darse la ratificación de un fiscal de la Nación nuevo? O sea, todo parece indicar que lo podrían ratificar a usted, pero todavía está en vilo, por ejemplo, el voto de Pablo Sánchez, que no sabemos si lo van a ratificar en la Junta Nacional de Justicia. Yo sé que ese no es menester suyo, pero no sé si por la estabilidad propia del Ministerio Público y por las reformas que ha anunciado el día de hoy en el inicio del año fiscal, lo más viable sería ya tener a un fiscal de la Nación estable, ¿no? Sí, efectivamente, por la estabilidad de la institución y sobre todo también para tener una mayor legitimidad en la ciudadanía, con las demás instituciones del Estado también, sería razonable y conveniente que se elija ya a un fiscal de la Nación titular. Eso definitivamente. ¿Cuándo podría ya tomarse esta decisión? No te puedo decir cuándo, ¿por qué? Porque para ello tiene que haber, en primer lugar, un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos que deje sin efecto la elección de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. A partir de ese momento ya no habrá un fiscal de la Nación titular y se puede elegir a un nuevo fiscal de la Nación titular. Ella está inhabilitada, pero sigue gritándole a los 7 vientos que aún es la fiscal de la Nación. No, es que honestamente aún es fiscal de la Nación titular. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque no ha sido destituida. Y la medida ¿Pero eso lo tienen que hacer ustedes? La medida de inhabilitación es temporal, por 10 años, claro, pero al año 11 puede regresar, pues, claro. ¿No es cierto? Entonces, no, la destitución lo hace la Junta Nacional de Justicia. Y a partir de eso recién se puede elegir el nuevo fiscal. Recién se puede elegir, pero la situación es que como ha sido inhabilitada por 10 años y ella ha sido elegida solamente por 3 años, uno ya transcurrió, faltan 2, pero esos 2 años se consumen dentro de los 10 años por los cuales ha sido inhabilitada. Entonces, al margen de la decisión final de destitución que tiene que tomar la Junta Nacional de Justicia de destituirla, ustedes en la Junta de Fiscales Supremos sí podrían elegir. Se lo puede hacer, pero para eso tiene que haber un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos que se tome por consenso o por mayoría, y eso todavía no ha sucedido. Notorias ausencias el día de hoy, el doctor Pablo Sánchez,
Que me parece que usted ha tenido un comportamiento bastante leal con él, ha develado una placa honrando su paso por el Ministerio Público. Yo no lo hubiera hecho, pero usted es más buena gente que yo, doctor, y en fin, no estuvo presente, alude problemas de salud, sabemos que él padece un problema de salud degenerativo que le puede causar problemas, es comprensible, pero Juan Carlos Villena tampoco estuvo presente. Ya, lo que pasa es que el doctor Villena está de vacaciones desde el 15 de diciembre. Ok. Y creo que está por Arequipa, era casi imposible que venga para un evento. ¿Y usted cree que realmente estaba enfermo Pablo Sánchez? Pablo Sánchez había... ¿O lo están presionando los que han anteriormente manejado a través del Ministerio Público? No, yo creo que sí estuvo mal de salud porque él había confirmado su presencia. Pero después se sintió mal y ya no pudo asistir. Pero al lado de este anuncio de desactivar pues, los equipos especiales, sus amigos los caviares seguro le han dicho no te pongas en la foto con Tomás. No, porque que esté o no esté es intrascendente. Yo creo que sí ha estado mal de salud realmente. Bueno, vamos al fondo. Sus detractores dicen que ha liquidado, por ejemplo, el equipo Cuellos Blancos porque ellos son los que lo van a investigar a usted. No. Primero, los fiscales provinciales no investigan a un Supremo. Eso revela total ignorancia y desinformación de los que dicen eso. Total, ¿eh? Porque el fiscal provincial no investiga a Supremo, pues. Primero. Segundo, hay una Fiscalía Suprema de Cuellos Blancos. Entonces, si hay una Fiscalía Suprema, esa es la máxima instancia y la que debe coordinar. No puede haber una Fiscalía de instancia intermedia como una Fiscalía Superior coordinando cuando hay una Fiscalía Suprema. Entonces, ahí no se justificaba por nada una coordinación especial o un equipo especial. Ya, ahora, bueno, el tema en realidad aquí es si usted está siendo investigado en el caso Cuellos Blancos o no. Pues me parece que ya no. Mira, eso se archivó en el 2021, no recuerdo exactamente cuándo, pero debe haber sido agosto, septiembre. Ya, ahí se archivó totalmente toda investigación por Cuellos Blancos en mi contra. ¿Por qué? Porque se demostró que era una invención, que eran falsas las imputaciones. Siempre lo he dicho, pero lo reitero de todas maneras. Está bueno que la gente se entere. ¿Por qué me incorporan en Cuellos Blancos? Porque... Un audio con César Inostroza en el que usted discutía los libros. No, eso no era, porque eso ha quedado claro. En ese momento también estaba claro. Lo que pasa es que Sandra Castro, fiscal provincial del Callao, que investigaba los Cuellos Blancos del Callao. La que se reunía con Martín Vizcarra. La que se reunía con Martín Vizcarra. Ella hace un informe en el cual informa que un colaborador eficaz se había reunido, ha declarado que él se había reunido conmigo un día determinado en un parque de Pueblo Libre y que ahí yo tenía las interceptaciones telefónicas de todos los investigados y que yo fui a pedirle que no diga nada porque todo está controlado, así es que no se haga problema, que no diga nada. Con eso me incluyen en los Cuellos Blancos. ¿Pero usted tenía alguna vez los audios? Nunca los he tenido, ni las interceptaciones. Quien los tenía era más bien Gustavo Gorriti, porque se los entregó Pablo Sánchez. Pero ¿qué sucede? Ese día, digamos que la reunión se dice que fue a las 10 de la mañana. Ya, muy bien. Ese día yo estuve dictando clase en la escuela del Ministerio Público, ahí en el piso 11, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces quedó descartado totalmente esa imputación. Por eso es que en el Congreso se archiva. Claro que en la comisión, en la subcomisión y en la comisión permanente pasan la acusación. ¿Por qué? Porque estaba pues en ese momento Mirta Vázquez y toda esa gente en el Congreso. Ya, ¿y quién es el que arma este muñeco entonces? Ese muñeco, bueno, no, en este momento ya no quiero decir eso porque ya estamos en otro momento, pero el que lo arma en el Congreso es Gino Costa. Gino Costa busca que pase la denuncia de la subcomisión y llega a la comisión permanente, y en la comisión permanente él sostiene la acusación y él mismo se va a la
No, ya fue otra congresista. Al Pleno, y en el Pleno yo demuestro que era totalmente falso. Y además, en la subcomisión y en la comisión permanente lo hicieron en mi ausencia, cuando yo estaba en UCI con COVID. Eso es increíble, ¿no? ¿Ya? Pero estos señores lo hicieron así. Entonces ahí quedó demostrado que yo no tenía nada que ver y ahí se archivó. ¿Y yo por qué a partir le siguen de diciendo cuello blanco si está archivado? Porque mi camisa es blanca muchas veces, pero no encuentro otra explicación. Porque en principio me incluyen innecesariamente, por lo que te estoy diciendo, que me reuní, cosa que era totalmente falso. Y después ya no encontraron ningún argumento y decían mis comunicaciones con Inostroza. Pero yo trabajaba en la Academia de la Magistratura con Inostroza. Este es el audio en el que discuten los libros y DL Reporteros simplemente concluyó, tiene que ser dinero. Ese de los libros todavía es más elocuente. ¿Por qué? Porque resulta que Inostroza sacó en la Corte Suprema una sentencia, una casación vinculante sobre lavado de activos, cosa que yo no estaba de acuerdo. Entonces hablo con el doctor Pablo Sánchez para que la Fiscalía de la Nación pida a la Corte Suprema la realización de un pleno casatorio donde se debata y se descarte la posición que dio el doctor Inostroza. Y efectivamente así se hizo. Y yo expuse en el pleno casatorio y el pleno casatorio asumió al 100% la postura mía en la sentencia casatoria que dejaba sin efecto la postura de Inostroza. Pero la sentencia no fue redactada de una manera muy coherente, entonces Inostroza, el doctor Aldo Figueroa, que también firmó la sentencia de Inostroza, decían no, acá no está claro. Entonces yo, ¿qué les dije? Miren, que todos los jueces, los fiscales, especialistas en lavado de activos, los abogados y los profesores, hay que escribir un libro expresando nuestras posiciones. Y luego lo debatimos y ese ha sido el curso que más difusión ha tenido, porque tuvo más de 5.000 asistentes, porque se difundió en 3 locales en la Fiscalía. ¿Se imprimió? ¿Se presentó el libro? Se imprimió. El que habla con Inostroza en el audio. Ese día, justamente, iba a ser un 4 de junio del 2018. Se iba a presentar el libro con nuestras posturas y con el debate que teníamos que hacer para definir la teoría del lavado de activos. El libro tenía pasta verde, por eso pasta verde. Pensó que eran dólares. No, menos mal que sí, porque me dijeron, ahorita concluimos. Mire, entonces, la escuela del Ministerio Público organizó ese curso, el debate, y la presentación del libro donde estaban las posturas de todos. Entonces, viernes 1 de junio, me llaman de la escuela y me dicen, doctor, ¿sabe qué? No conteste el doctor Inostroza, no sé si usted puede comunicarse, porque ya el lunes a las 4 es el evento. Entonces yo justo lo llamo a Inostroza, que nos comunicábamos 2, 3 veces diarios, porque manejábamos nosotros la Academia de la Magistratura. Entonces, él y yo. Entonces, lo llamo. Cecita, hermano, hoy el 4, el lunes es nuestro debate, compadre, no vayas a arrugar, estoy, ¿ya? Y me dice, no, ahí estamos. Tráelo al Aldito, le digo, por Aldo Figueroa. Ya, perfecto. Pero ahí teníamos que presentar el libro. Y además, la editorial nos daba 10 libros a cada uno por lo que escribíamos los artículos, ¿no es cierto? El libro salió muy bonito, un libro de 700 páginas, empastado, todo hermoso. Entonces, ya a mí me habían entregado mis libros, los 10 libros, y ya tenía para estudiar las posturas de los demás abogados que escribieron. Entonces yo le pregunto, ¿ya te entregaron tus libritos? No, todavía. No te da problema porque la editorial va a estar ahí y ahí te entregan tu libro. Perfecto. Eso fue los libritos. Y es un librito verde, ciertamente. Lo grave hubiese sido que cuando le digo yo, ¿ya te entregaron tus libritos? ¿Qué pasa si me decía, ¿cuál libritos? Yo le decía los verdecitos, porque eran unos libros verdes. Imagínate. Ahí sí hubiese sido grave. Pero no se llegó a eso, felizmente. Bueno, y ahí salen los libritos. Ahora, el tema de los cambios que se están dando no para sus detractores, pero sí para algunos abogados especializados han sido todavía muy tenues, porque los fiscales todavía están ahí. Por ejemplo, EFICOP, eran abogados de la calle. Marita Barreto es una fiscal que jaló 24 cursos
de pregrados. En vez de hacer su carrera en 6 años, le hizo en 11 años. Tenemos a muchos fiscales de Lavallejo, de Alas Peruanas, de universidades de provincias que no dan la talla y ellos siguen ahí. Por ejemplo, estos abogados que han sido convocados en EFICOP, donde sabemos nosotros, porque nos los hemos enfrentado a Marita Barreto, que ella todavía ejerce mucha presión y control. No los han cambiado. ¿Qué garantías tenemos que ellos no van a recurrir a estas mismas artimañas? No, ¿por qué? Porque ahora van a tener el control del coordinador de las especialidades. En este caso, en corrupción, el doctor Omar Tello, que es una persona muy competente, comprometido con el trabajo. En lavado de activos, Juárez Atoche, que ha tenido más o menos cierta eficacia en el grupo, en el equipo Lavajato, porque acá se cuelgan de Juárez Atoche para decir hemos tenido resultados. Claro, pero los resultados son de Juárez Atoche. Al costado Rafael Vela para tomarse la foto y todos los periodistas queríamos entrevistar a Germán Juárez. Los resultados que dicen son de Juárez Atoche y eso lo reconocemos a tal punto que yo lo he promovido y lo he nombrado coordinador. Pero él es ahora coordinador del lavado de activos, pero él es superior provisional. Está bien, pero es superior, pues. Ya, pero Vela es superior titular y ha sido su jefe. Eso no y él sigue en lavado. Eso sí, pero no está. Él no va a ver los casos del equipo especial. Él no va a ver. En segunda instancia. O sea, en segunda instancia, antes el día de hoy tenía que litigar Rafael Vela. El caso de Martín Vizcarra, por ejemplo. Por ejemplo, a partir de ahora, Juárez Atoche. El mismo. Mejor, pues, porque él es el que conoce el caso. Él ha mostrado eficacia y él va a continuar con... O sea, ya Rafael Vela no se va a poder jamonear en segunda instancia. No, para nada, absolutamente. Y también el que más o menos, digamos, ralentizaba los procesos en primera instancia, que era José Domingo, también ya no va a estar, él va a estar en su fiscalía. ¿Dónde pasa él? La anticorrupción, ¿no? Él está en una fiscalía supraprovincial anticorrupción, ahí va a pasar y no hay problema. Y de los abogados que dices... Pero en la norma legal no se especifica el cambio de José Domingo Pérez el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo has leído? No, lo hemos analizado, pero no, está ahí, sí, claro. Está claro. Ya. Entonces, mira, de los abogados de la calle que tú dices, sí, es cierto, la mayoría... pero hemos cambiado algunos a los más cuestionados. Había un fiscal que era provisional, porque hay titulares adjuntos que están promovidos a provinciales, ¿no es cierto? ¿Te refieres a Ormeño? A Ormeño, por ejemplo, a él lo hemos sacado del equipo y hemos puesto a un fiscal adjunto titular encargado de ese equipo, de esa fiscalía. Entonces, sí hemos hecho los cambios. Pero Carlos Ordaya, por ejemplo, continúa ahí. Claro, pero va a continuar pues esto en observación siempre. ¿Por qué? Porque su coordinador lo va a estar controlando. Y también hemos conversado así, digamos, profesionalmente con el doctor Juárez Atoche y hemos quedado inclusive que se tienen que agilizar los procedimientos. Y él ha prometido mostrar su eficacia y eficiencia y esos procesos van a acelerarse y va a mostrarse la eficacia y la eficiencia del Ministerio Público al respecto. Hacemos una breve pausa, doctor, y regresamos con la segunda parte de la entrevista con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe. Siente el ritmo. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax.
Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con... Continuamos conversando con el fiscal de la Nación interino, Tomás Galvez Villega. Doctor, ¿ha sido simbólico que desactive los equipos especiales el día de la bajada de Reyes? ¿Se ha bajado a los Reyes o a quienes se creían serlo en el Ministerio Público? Bueno, en realidad ya no quisiera abundar al respecto, pero sí fue una metáfora, una frase irónica cuando me preguntan. Y estos señores siempre han actuado como reyes, pues ciertamente. Entonces, ¿lo va a sacar o no lo va a sacar? ¿Cuándo lo va a sacar? Bueno, creo que como se consideran reyes, vamos a sacarlos en la bajada de Reyes. Pues. Un componente irónico que siempre es bueno, pero siempre lo hemos hecho en bajada de Reyes. ¿Usted lo ratificaría si estuviera en sus manos a José Domingo Pérez y Rafael Vela, por ejemplo? No, no me hagas contestar eso porque no soy Junta Nacional de Justicia. Ya sabía que me ibas a decir eso. Quiero ponerle con su permiso una declaración de Rosa María Palacios, un análisis que nos parece absolutamente fuera de lugar, ¿no?, respecto de lo que está haciendo, para que podamos comentarlo. Con alevosía y jactancia, acabó con toda la investigación del caso Lavallato y del caso Cuellos Blancos y del caso de las masacres que orquestó Dina Boluarte en el poder. También esos equipos especiales para afuera. Y el equipo especial que investigaba la corrupción en el poder, para afuera. Ya no queda nada. Se lo voló todo. ¿Ha habido alguna protesta, alguna queja? Lo venía anunciando. Tomás Aladino Galvez ha desaparecido el equipo especial que lo investigaba a él como Cuello Blanco. Y reitero, lo ha dicho con orgullo, con fuerza, con ganas. En Reyes, porque se creían unos reyes. Doctor. Bueno, mira, en realidad, nada de lo que dice es cierto, primero. Y en segundo lugar, yo nunca lo he tomado en serio a esta señora, que ya lo dije en un Twitter o un ex, que funge de abogada y periodista, pero como abogada habla disparates. Y como periodista desinforma
y manipula la información. Es desinformación, Por ¿no? ejemplo, Porque dice, ha acabado con el caso Lavajato. Te digo, ¿por qué no se lo puede tomar en serio? A ver. Recuerda que ella dijo en su momento que Kuczynski no iba a indultar a Fujimori. Y al segundo o tercer día lo indultaron. Segundo, dijo que Vizcarra no se había vacunado. Después se determinó que hasta se había vacunado 2 veces. Después dijo que la señora Villarán era honesta. No solo no honesta, sino un símbolo de honestidad. Y ya se ha determinado que recibió 11 millones de soles. Entonces, ¿cómo puedes tomar en serio a una persona que da esa información, que habla... Desinforma de manera permanente. Que habla con ese nivel de conocimiento? Por eso digo, ella como periodista desinforma y manipula. Ya, pero vamos con las cosas que ella ha dicho. ¿Acabó la investigación Lavajato? ¿La ha disuelto ya todos los casos Lavajato? Para van a nada, caer? para nada, para nada. La mayor parte de los casos de Lavajato que tenían más éxito eran los que estaban dirigidos por Germán Juárez Atoche. Claro. Esos continúan desde la Fiscalía Superior bajo la dirección de... Más bien los que se han caído son los que ellos defienden. Claro. Lo de José Domingo Pérez es lo más escandaloso. Además, el caso contra Keiko Fujimori, el caso contra Susana Villarán no avanza. Parece que lo dilatan para que se muera. Además, los demás fiscales provinciales del equipo Lavajato siguen con sus mismos casos con el control de Juárez Atoche. Y el caso que sí ha tenido problemas ha sido justamente el dirigido, o mejor dicho, la fiscalía dirigida por José Domingo. Ya, pero él se va y esto lo siguen los adjuntos. Claro, porque mira, prácticamente... Pero los adjuntos son leales todavía a José Domingo Pérez. Y por más que saque la cabeza... No. Lo que ahí pasa, todavía están ellos respondiendo a él. Lo que pasa que una fiscalía lo maneja el fiscal superior. Y los demás trabajan y tienen la información sobre el caso, pero el que decide es el fiscal provincial, ¿no es cierto? En este caso, José Domingo. Ahora ellos van a trabajar libremente porque sabemos que José Domingo, en realidad, ese es mi criterio, lo digo a título personal, no como fiscal de la Nación, él sí habría encubierto a los agentes de Odebrecht y sí estaría obstruyendo propiamente la investigación de Susana Villarán. Entonces, pero eso es muy grave, pues. Ya, el hecho que él no esté ahí, recién va a haber una investigación o un juicio serio contra Susana Villarán. O sea, acá estamos optimizando el trabajo, no lo que dice esta señora. Esta señora está perdida realmente. Ya, pero José Domingo Pérez hoy en la mañana prendo Epicentro, que no lo ve ni su madre, pero en fin, ahí estaban 100 personas, creo, viendo. Y estaba pues ahí la colombiana, esta desestabilizadora y su gente de siempre, sentados con José Domingo Pérez, que estaba hablando peste del fiscal de la Nación. ¿Cómo es posible que pase eso? Hoy día en la mañana. Bueno, no sé, pues, pero la verdad que... Y ahí inclusive está cometiendo ya infracciones graves, y muy graves. Él siempre... Pero no le pasa nada, pues. Es que, bueno, pues si sigue haciendo ya después de esto... ya creo que ya también ya no es el superfiscal, tiene que ser consciente de eso. El superfiscal que se iba por encima de la Constitución y de la ley y que era el hombre del año y el héroe, ya no es más. Y por tanto ya tiene que controlarse, porque ahora sí las autoridades pueden imponerle la sanción que corresponda, porque antes no lo podían hacer, porque eran los reyes, por eso lo sacamos en... Ya pues, pero lo que usted me está diciendo es gravísimo. Está bien, yo entiendo que usted haya recuperado la investidura del fiscal de la Nación que se había venido abajo por las rabietas y los sinsentidos de Delia Espinosa, que incluso causaron mucha fricción con las otras instituciones que tienen además que darle presupuesto al Ministerio Público, en fin, ahora también habló de eso usted en su discurso, pero lo podemos retomar más adelante. Pero a lo que voy es que, digamos, este desgaste que ha habido desde el momento que toma las riendas de Espinosa, ha servido también para encubrir, para proteger a estos fiscales que envalentonados sienten que están por encima, ¿no?, de las jerarquías en la institución. Claro, ellos han actuado así en todo momento. Recuerda que cuando estuvo el doctor Chávarri, ellos iban por encima del fiscal de la Nación y todos le aplaudían. La fuerza mediática que los protegía
le daban toda la razón y lapidaron a Chávarri, a mí también en gran medida, pero ahora ya no están en su momento. Bueno, y Martín Vizcarra regresó de Brasil en un viaje intempestivo para impulsar eso. Ellos tenían hasta una persona que hoy está en la cárcel. Supongo que ellos llamaron a Vizcarra, supongo que ellos llamaron cuando lo sacaron, ¿ya? Una persona, un fiscal que tenía la posibilidad de traer o digamos de determinar que un presidente de la República deje de asistir al cambio de mando de un presidente de la región. Para venir a salvarlos. Para venir a salvarlos, era un poder omnímodo, absoluto. Y por eso que podían hacer lo que querían. Pero ahora estos señores ya no están en ese momento y si siguen cometiendo irregularidades, faltas graves y muy graves, las que ya han cometido tendrán que responder ante la autoridad correspondiente. Yo entiendo que usted cuide su perfil de fiscal de la Nación y eso está muy bien, y yo lo celebro. Pero me acaba de decir que a título personal lo que usted piensa y lo que declaraba antes era que José Domingo Pérez está implicado, y nosotros compartimos esta opinión, con encubrir a Odebrecht y con dilatar y tratar de matar el caso de Susana Villarán, que es aliada de Gustavo Gorriti, que sabemos ha sido su padrino. Ahí sí las declaraciones de Jaime Villanueva no valen, ¿no? Porque él ha contado con lujo de detalle cómo fue la llegada de José Domingo Pérez, con el aval de Pablo Sánchez, con Gustavo Gorriti ahí metido, incluso presionó para que sacaran a Hamilton Castro de la investigación y se formara lo que hoy, hasta hoy era el equipo especial Lavajato. Esto es muy grave. Si usted llega ya a consolidarse como un fiscal de la Nación, propiamente por la votación de la Junta de Fiscales Supremos, titular, tendría que investigar a este tipo, ¿no? Mira, en realidad eso no es competencia de Fiscalía de la Nación, sino de la Fiscalía Superior Anticorrupción y... Bueno, le tendría que decir, haga su trabajo. Nacional de Control. Obviamente. Es gravísimo. Obviamente. Recuerda que también hay una comisión investigadora del caso Odebrecht en el Congreso. Supongo que ahí también harán llegar información al Ministerio Público y en base a eso también se tendrá que tomar alguna decisión. Pero de momento no es competencia de la Fiscalía de la Nación investigar a José Domingo. Hay indicios, por ejemplo, y todo esto pasa siempre por el fiscal de la Nación, que vimos, por ejemplo, en el caso de la casa de playa, este exuberante en Asia que tenía Marita Barreto, sí se autorizó desde la Fiscalía de la Nación. En ese momento estaba Delia Espinosa, nos sorprendió, pero lo hizo que se le investigue por presunto desbalance patrimonial. Pero el caso de Rafael Vela, él también tiene un desbalance patrimonial. No puede demostrar cómo obtuvo una casa de $700.000 en La Molina, ¿no? Con piscina y vive a todo lujo. Él dice que es una herencia de su padre, pero nosotros hemos investigado a fondo ese caso y no cuadran las cuentas. Mira, yo creo que si hay elementos de convicción suficientes y digamos datos objetivos al respecto, yo creo que se tendrá que investigar. De momento no te puedo adelantar ningún criterio porque también eso, como es enriquecimiento ilícito, eso podría llegar a competencia de la Fiscalía de la Nación y no quiero adelantar algún criterio que me deslegitime. Pero sería sano que se esclarezca esto, ¿no? Obviamente, obviamente. Muy bien. Usted ha formado una comisión plural, han hecho un análisis, están preparando un proyecto de una nueva ley orgánica del Ministerio Público. Claro. El Ministerio Público nace en 1981, ya cambió la Constitución, que era en ese momento la del 79, ya cambió el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero la ley orgánica sigue siendo la misma. ¿Qué propuestas ofrece usted? Ese es uno de los grandes problemas, porque nuestra propia ley orgánica no nos ha permitido modernizarnos, no nos ha permitido optimizar la función fiscal. Entonces necesitamos una nueva ley orgánica. Tenemos que reformarnos como Ministerio Público, pero no reformarnos solo nosotros, Ministerio Público, sino que la norma que regule la función del Ministerio Público tiene que ser elaborada por todas las personas entendidas al respecto, por fiscales, por los representantes de todas las instituciones vinculadas a la Administración de Justicia, por la academia, universidades, colegios de abogados, etcétera, y también
por los profesores universitarios y por los abogados litigantes que han desarrollado una doctrina importante. ¿Cuál es la idea? A todos ellos hemos convocado para elaborar el proyecto de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que esperamos terminarlo más o menos a finales del mes de febrero, para poder presentarlo de inmediato al Congreso de la República, y esperamos que en esta última legislatura de este Congreso pueda aprobar la nueva ley orgánica del Ministerio Público. Y claro. El Congreso tiene que aprobarlo, ¿no? Como es ley orgánica. No, sí. Claro, el Congreso tiene que hacerlo. Y no es que porque tengamos que esperar que este Congreso, con los miembros que muchos de ellos dicen o se asumen que están deslegitimados, porque ellos vayan a dictar la ley, sino porque tienen que aprobar con las enmiendas correspondientes, obviamente, pero en esencia tienen que aprobar el Ministerio Público, la ley orgánica elaborada por el Ministerio Público, el proyecto de ley elaborado por las personas especialistas y los técnicos al respecto. Entonces, pero un poco la idea es este sentido de verticalidades de un Supremo que controle desde su especialidad hacia abajo a los otros fiscales de menor jerarquía. Lo que queremos es tener una nueva concepción del ejercicio de la función fiscal, es decir, de los despachos fiscales. Ahora tenemos despachos fiscales que se perciben como compartimentos estancos. Nadie le puede decir nada, es un feudo del fiscal el caso que llegó a su fiscalía, y muchas veces este fiscal puede no estar muy formado al respecto, o puede haber también casos en que haya... Lo que se teme es que puedan haber presiones sobre estos fiscales provinciales, tienen que tener independencia. Obviamente, un fiscal, para ser buen fiscal, un magistrado en general, tiene que ser idóneo, conocer el orden jurídico, conocer el derecho, en primer lugar. En segundo lugar, ser honesto, para no corromper. Ya, pero Marita Barreto es todo menos eso, pues es todo lo contrario a eso. Ya ha tenido a su cargo el equipo más importante de la Fiscalía. Y en tercer lugar, ser valiente, que rechace las presiones. Pero un fiscal así, recién ingresado, un fiscal de la primera instancia, es susceptible de ser presionado. Es más... Pero hay que darle las garantías de que pueda hacer su trabajo, sí, pues, pero justamente es mejor tener un sistema o subsistema de investigación liderado por un fiscal supremo, compuesto por fiscales superiores, adjuntos supremos y por los despachos de los fiscales provinciales. O sea, que sea toda una unidad. Que sea una unidad y que haya garantía. La unidad anticorrupción, la unidad de lavado de activos, etc. Un subsistema de lavado de activos, subsistema anticorrupción, subsistema de extinción de dominio, etcétera. Donde tampoco el fiscal supremo va a hacer lo que quiere, porque va a tener sus protocolos, va a tener los criterios que rigen el funcionamiento de cada despacho. Ya, pero se ha utilizado como arma blanca al Ministerio Público, no de toda la Fiscalía, pero sí de un grupo ideologizado, que ya sabemos quiénes son y que han atacado solamente a los enemigos y a sus intereses. Han atacado, han perseguido a unos y han encubierto a otros, eso es cierto. Pero ese es lamentablemente el resultado de una ideologización de la institución. ¿Cómo se limpia? Estamos tratando de poner fin a esa situación. Lo estamos limpiando. Lo estamos limpiando, no va a ser de un momento a otro, pero por lo menos hemos avanzado enormemente al respecto, y yo te aseguro que cuando entre en vigencia la nueva ley orgánica del Ministerio Público, cuando nos reformemos totalmente, vamos a poder dar garantía de que la ideologización institucional va a descartarse definitivamente. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, doctor, y bueno... Le deseamos buena suerte, ¿no? con estas grandes reformas que requiere el Ministerio Público. Y sí, pues es un buque transatlántico, ¿no? Que no le puedes dar un golpe de timón de un día para otro, claro, sino que tiene que ser de manera progresiva y con mucha paciencia. Nosotros aquí de repente le exigíamos a usted resultados inmediatos, pero ha sido, creo que lo más prudente como se ha conducido usted. Sobre todo para rescatar la institucionalidad del Ministerio Público, que se había perdido, se había desgastado, ¿no? Con Delia Espinosa. Permíteme, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo yo también pido que los comunicadores se comprometan en llevar adelante el funcionamiento de las instituciones,
porque un gobierno, un Estado de derecho, un Estado democrático, se sustenta en el funcionamiento de las instituciones. Y acá, si desprestigiamos, si difamamos cotidianamente a las instituciones, al final la ciudadanía percibe a esas instituciones como algo inútil, como algo negativo. Es peligroso y para la propia democracia. Tenemos que salvar a las instituciones, y ustedes como comunicadores tienen la mayor responsabilidad. Yo les invoco que tomen en cuenta eso, y muchas gracias por lo demás. Gracias por haber estado con nosotros. Una pausa y regresamos con más. Esto es Contracorriente. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. Viva la experiencia danza. Descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, vamos ahora con el siguiente reportaje esta noche y tiene que ver con el Ministerio de Energía y Minas. Porque, arranca el año envuelto en varios cuestionamientos. La salida del presidente de Ingemet, Luis Humberto Chirif, pese a haber sido felicitado por su gestión, y las movidas internas alrededor del polémico Reinfo revelan una cadena de decisiones poco claros, intereses políticos y cambios repentinos en áreas claves vinculadas al sector minero. Mucho cuidado. A esto se suma un ministerio lleno de encargaturas en puestos estratégicos, una formalización minera estancada,
Solo decenas de casos frente a más de 30.000 inscritos. Y designaciones que levantan serias dudas técnicas y políticas como la actual presidenta de Petroperú. ¿A quién realmente le están entregando el MINEM? Descúbralo en el siguiente reportaje. Movida política, desidia, desinterés, intereses. Sin tener precisamente pruebas, pero viendo todo el contexto, más me inclino a pensar en lo último. Intereses políticos, por ejemplo. Esta noche en Contracorriente. He sido presidente ejecutivo de Ingemet. ¿En Cristiano usted es el que daba las concesiones? El Ingemet es el que da las concesiones. Las concesiones mineras. Luis Humberto Chirif es un personaje o era un personaje clave en torno a Reinfo, la entrega de concesiones mineras. Trabajaba a la par con Máximo Gallo, quien denunció un despido irregular en el Ministerio de Energía y Minas, controlado, según ya vamos denunciando en varias ocasiones, por personas cercanas al congresista Ilich López, colega y amigo, cercano al presidente de la República, José Gerí. Y el Ingemet, al ser responsable, entre otras cosas, de otorgar las concesiones mineras, se hace de una data muy importante de información geológica minera que la ponemos a disposición de la Dirección General de Formalización o del Viceministerio para que tomen decisiones sobre la minería. A Chirif no le cayó un vaso, sino un balde de agua fría. El ministro de Energía y Minas, quien en más de una ocasión se negó a responder este programa, pese a felicitar a Chirif por su desempeño, le pidió, acto seguido, su carta de renuncia. Pero mejor escuchemos al expresidente del Instituto Geológico Minero Metalúrgico Ingemet, organismo técnico del Ministerio de Energía y Minas. Después que el ministro nos ha visitado en Ingemet, ya nos acompañó como 30 o 40 minutos y se fue felicitándonos y diciéndonos, podemos reunirnos nuevamente, usted me busca, la última semana de diciembre o la primera semana de enero, y sin embargo a las pocas, al día siguiente o a las pocas horas, me llama la secretaria general indicándome que por orden del ministro debo presentar mi renuncia. Y accedí a presentarle no la renuncia, pero sí poner el cargo a disposición, sabiendo de qué se trataba. Y lo curioso es que fue voceado para el cargo del nuevo presidente de Ingemet, alguien también cercano al presidente José Gerí, que necesita una introducción especial. Aparte de la música, Paolo Andrés ha sido visto en reuniones en el Congreso de la República junto al hoy presidente José Gerí. Ha sido incluso reconocido con diplomas por el hoy mandatario y han compartido centro de trabajo en el gobierno regional de Ancash. El despacho del congresista de la República, José Enrique Gerí Oré, en el marco del foro realizado el 3 de diciembre de 2021, otorga el diploma de reconocimiento al ingeniero Paolo Joel Andrés Alzamora. Sin embargo, la designación del Ingemet, de la que también escuchó el que iba a ser su antecesor, no prosperó. Está trascendiendo en el sector porque todos los días trasciende algo diferente, que tiene reemplazo para la presidencia de Ingemet y que vendría un señor, el que usted ha mencionado, que no lo conozco tampoco, ¿no? ¿Y esto se frustró al final? Sí, se frustró. Incluso internamente en Ingemet pensamos, ya se enfriaron las cosas, no visitó el ministro. Pero Paolo Andrés, ingeniero químico de profesión, si bien no alcanzó la presidencia de Ingemet, sí llegó a trabajar en el Ministerio de Energía y Minas. Fue designado en noviembre como asesor de alta dirección en el MINEM. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Paolo Andrés? Le habla Stephanie Medina, periodista de Contracorriente, de Willax. Le quería preguntar sobre el cargo que tiene en el MINEM, cómo lo obtuvo y sobre el Reinfo que tiene inscrito una empresa a su nombre. No lo tengo, señorita. Tendrían que averiguarlo bien. Hay cosas que no están dadas como se dice.
Porque yo lo tengo usted como una empresa llamada TLM Consulting Sociedad Anónima Cerrada. Y usted es gerente general. Como le vuelvo a repetir, señorita, busque bien en registros públicos. En efecto, en octubre de este año, el hoy asesor del Ministerio de Energía y Minas renunció a la empresa TLM Consulting SAC, que es la que figura registrada en el Reinfo, y renunció a la gerencia general y transfirió, ojo, gratuitamente, la titularidad de sus acciones. Luego ocupó el puesto que ya conocemos. A esta designación se suma un detalle que no pasa desapercibido. El 31 de diciembre, mientras el país despedía el año entre deseos, uvas y promesas de un Perú más firme y con menos corrupción, en el Ministerio de Energía y Minas se realizaron designaciones en puestos claves, pero no fueron nombramientos formales, son encargaturas. Hoy, el sector no tiene titulares en áreas estratégicas. La jefatura de la Oficina Financiera, la jefatura del Desarrollo Institucional, la Dirección General de Electricidad, la Dirección Normativa de Electricidad, la Dirección de Gestión de Gas Natural, la Dirección de Gestión Ambiental de Hidrocarburos, la Dirección de Promoción Minera, la Dirección de Formalización Minera y la Dirección de Evaluación Ambiental Minera. Tienen encargaturas. La pregunta no es menor. ¿Por qué mantener encargaturas en puestos que definen decisiones técnicas, presupuestales y regulatorias del Ministerio de Energía y Minas? Una de las oficinas claves y justamente donde se han nombrado encargaturas es la Dirección de Formalización Minera, que es la dirección que de alguna otra manera tiene que desarrollar toda la estrategia para la formalización minera de los más de 30.000 reinfos durante este año. Entonces, si hay solamente una encargatura y no hay a alguien definido, a un puesto definido que se la pueda designar, entonces evidentemente vamos a tener debilidades en cuanto a la estrategia de formalización. De los más de 31.000 reinfos solamente se han podido formalizar 64. No lo digo yo, eso lo ha dicho la propia Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas en reuniones en la Comisión de Energía. Entonces, se supone que este año no van a repetir lo que ha sucedido. Y así están las cosas en el Ministerio de Energía y Minas. El año arranca sin señales claras para el Reinfo y como si hiciera falta algo más, la cereza de este pastel llega desde Petroperú. Su presidenta, Elba Rojas Álvarez, fue designada mientras se encontraba fuera del país. Tiene 79 años, viene de Electrocentro y no registra experiencia directa en hidrocarburos. Un detalle adicional. Sí trabajó previamente con el asesor Mario López Tejerina, el mismo que estrenó una nueva designación publicada en El Peruano en plenas fiestas. Lo que informaba la fuente era esa, que hay un interés político por parte del señor Iris López. No lo conozco al señor Iris López en ese nivel. Lo conozco porque es un congresista de la República. ¿Pero se reunió con él en algún momento? No me he reunido con él. ¿No lo conoce físicamente? O sea, así como nos estamos viendo. Lo conocí hace 20 años cuando yo era gerente de Electrocentro porque es Huancayo. Hechos, tiempos y coincidencias parecieran sugerir que el último apague la luz. Bueno, ese rockero que ahora está asumiendo pues una importante encargatura en el Ministerio de Energía y Minas, nada menos, tenía un Reinfo. Él era el gerente de TLM Consulting SAC. Y claro, dice, no, fíjate bien en registros públicos, Stephanie Medina. Y en octubre del año pasado renuncia a sus acciones, pero las transfiere gratuitamente, ¿no? Y ahora él está metido en el Ministerio de Energía y Minas. Este tema de estas direcciones tan importantes, que solo estén asignadas por encargatura y no a titulares que puedan realmente atender los problemas tan graves que tienen que ser evaluados por ese sector, nos dejan muchas sospechas aún sin respuestas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a seguir investigando, pero la verdad que aquí parece que no se están tomando en serio, ¿no?, este ministerio tan importante en nuestro país y por donde tiene que pasar la formalización final de la minería, ¿no? Cosas que jamás va a escuchar usted en Panamericana. Hay que regularizar el Reinfo. Ahora todos lo van a aplaudir. Vamos a ver qué pasa por allá también. Bueno, vamos con el siguiente reportaje esta noche y tiene que ver con
la denuncia que hicimos ayer sobre los malos manejos que habría tenido Alfonso López Chao en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero tengo que hacer una corrección porque ayer me he referido a Carlomagno Chacón, ¿no? Entonces me ha escrito hoy día el amigo Carlomagno Chacón diciendo que yo no lo conozco, Alfonso López Chao. No, pues efectivamente, no es Carlomagno Chacón, es Carlomagno Salcedo. Hago la corrección del caso y le extendemos las disculpas a Carlomagno Chacón, que es un buen tipo. En fin, aquí está la segunda parte de esta investigación de Maricelo del Castillo. Tenemos más documentos y registros que muestran que mientras fue rector, los recursos públicos de la UNI habrían sido utilizados para contratar a militantes de su partido Ahora Nación. Ahí sí entra Carlomagno Salcedo, ¿no? En fin, también ha favorecido, al parecer, un grupo de empresas vinculadas entre sí por lazos familiares, concentrando contratos millonarios. 4 empresas asociadas a una misma accionista y su entorno recibieron más de 4.6 millones de soles durante su gestión. Qué lindo, ¿no? Configurando lo que especialistas califican como un patrón de proveedores privilegiados. Hoy el ex rector y actual candidato presidencial enfrenta serios cuestionamientos por un presunto uso político del presupuesto público universitario, mientras los estudiantes denuncian graves carencias básicas dentro del campus. A nivel de investigación y de gestión, la UNI, comparado con lo que hay anterior, es la mejor gestión que ha tenido la universidad. Yo estoy buscando los logros de la universidad que tú no quieres reconocer, pero no lo encuentro. En Contracorriente pusimos en evidencia las irregularidades en el manejo del millonario presupuesto ejecutado en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI en la gestión de su entonces rector y hoy candidato presidencial, Alfonso López Chao. Pero hay mucho más y se lo contamos esta noche, solo aquí, en Contracorriente. Parece que te la has prendido a López Chao, ¿no? No, claro, parece que te la has prendido a López Chao y no ves. No, dice, ¿cómo es posible que el rector haga política? Alégrate, ¿no? El candidato de izquierda, que incluso es cuestionado en público por sus colegas, pide que nos alegremos por su candidatura presidencial. La celebración resulta complicada cuando se ha evidenciado que como rector utilizó los recursos públicos de la UNI para contratar a 3 militantes de su partido Ahora Nación, que actualmente lo acompañan y muy de cerca en su candidatura. Es el caso de Carlomagno Salcedo, con contratos por 54.000 soles, Salvador Arévalo La Rosa, con 75.000 soles, y Leandro Gámez Ramos, presidente del Tribunal Electoral del partido, quien recibió 32.000 soles. Es decir, todo indica que López Chao financió la organización de su partido político con el presupuesto de la UNI. Todos sabemos, así como sabemos quiénes son los que roban, la gente lo sabe, ¿no? Todos son recursos públicos gastados a dedo para sus militantes y también en algunas empresas familiares que tuvieron la suerte de cobrar sumas millonarias a la Universidad Nacional de Ingeniería en tiempos de Alfonso López Chao. De los más de 2.000 proveedores que han contratado en el rectorado de López Chao en la UNI, existen 4 empresas que han contratado con la institución más de una vez por montos millonarios. ¿Qué tienen en común? Pues una persona, Miriam Valencia Guzmán, la misma que aparece como accionista de cada empresa y a su costado la acompañan sus familiares. El negocio familiar de la señora Valencia Guzmán parece haber funcionado a la perfección, porque sus empresas, durante la gestión de López Chao, han recibido 4.635.197 soles por contratos con la UNI.
Estas son las 4 empresas. Compañía Pan American, conformada por Miriam Guzmán y su pareja Dani Rojas Pineda, y que ha firmado contratos con la UNI por 1.119.000 soles por servicios de instalación eléctrica y afines. Lima Norte es el nombre de la segunda empresa favorecida, en propiedad de las hermanas Miriam y Carmen Valencia Guzmán, nuevamente con contratos de 1.093.000 soles de la UNI. Pero la contratista favorita de la gestión de López Chau también pensó en su cuñada, Graciela Rojas Pineda, y junto a ella constituyó la empresa Corporación del Pacífico, que firmó contratos con la universidad por 1.278.000 soles. La cuarta empresa de Valencia Guzmán es Unidata, que ganó 1.144.000 soles en contratos gracias a López Chau, que incluyen la implementación y mantenimiento de aire acondicionado, paradójicamente en una universidad donde las quejas de los estudiantes son principalmente porque no cuentan con baños limpios ni papel higiénico. Y yo todas las mañanas antes de empezar a clase entrevisto a los alumnos. Y los alumnos lo que están preocupados, todos se puede ver en el canal, que los baños están mal, que están sucios, que no hay papel higiénico, no hay jabón. Y tú me hablas de piscina, no sé, pues... No te voy a hablar de la piscina, te voy a hablar de la Orquesta Sinfónica. ¿La Orquesta Sinfónica Alfonso, ¿es un mérito o no? Ya nos están cortando aquí, pero... ¿Orquesta Sinfónica es un mérito o no? Por supuesto es un mérito, pero lo que se mide a nivel internacional pues es otra cosa, Alfonso. Las empresas de propiedad de Miriam Guzmán y sus familiares parecen funcionar como un verdadero cártel de proveedores privilegiados de la UNI en la gestión del ahora candidato presidencial Alfonso López Chau. Ante esta denuncia, fuimos en búsqueda de Miriam Guzmán, pero no obtuvimos respuesta alguna. 4 millones de soles, 4 empresas beneficiadas con los recursos públicos de la UNI y una mujer con mucha suerte de recibir contratos millonarios para ella y su familia, todo en los 3 años de gestión del candidato presidencial, Alfonso López Chau. Bueno, y lo investigarán, ¿no? Los aguerridos policías de IVIAC, ¿no? Los anticorrupción, ¿no? ¿No les molestan estas flagrantes denuncias de mal uso dentro de la UNI, de los dineros públicos, de todos los peruanos? Todos estos favorecimientos los va a investigar Harvey Colchado, Walter Lozano, los intachables coroneles de IVIAC que no se casan con nadie. Van a investigarlo al que encabeza el proyecto político de... ¿Cómo se llama? Ahora Nación, ¿no? Ahora Nación. Y otra contradicción más, para que les quede. El candidato Alfonso López Chau ha reclamado, ¿no?, que viola el derecho internacional, la intervención que tuvo Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro y presentarlo ante la justicia norteamericana por graves acusaciones de narcoterrorismo y las pruebas que tienen en las cortes de Nueva York. Pero Harvey Colchado ha dicho, está muy bien que se lo lleven a ese narcotraficante. ¿A quién le hacemos caso? ¿Cuál es la línea de Ahora Nación? La de Harvey Colchado, que piensa que está bien que se hayan llevado al narcoterrorista Nicolás Maduro a un tribunal de Nueva York para que pague por sus crímenes ante la justicia, o le hacemos caso a Alfonso López Chau, que piensa que está mal que hayan intervenido en Venezuela los estadounidenses. ¿Cuál es la línea de Ahora Nación? Es un arroz con mango, y encima con estas serias, graves acusaciones que pesan sobre él. Vamos a continuar porque
se ha destapado una olla de grillos y ahora todo el mundo nos está llamando, dándonos información. Parece que los malos manejos de López Chao son escandalosos en la UNI. Muy bien, vamos ahora con... no. ¿Una mención? Me voy al corte. Corte comercial. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto, a saber. Estreno, lunes 8:55 de la noche, solo por Willax. Aquí se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. La verdad no espera. Muy pronto, solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. Noticias y entrevistas en vivo. Todo el acontecer deportivo. Al día con Willax. La mejor manera de empezar la mañana bien informado. Al día con Willax. De lunes a viernes a las 6, solo por Willax. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un... Bueno, y en los últimos días ha habido otro escándalo, ¿no?, que concierne a la congresista Kira Alcaraz, hoy en Podemos Perú. Ella se ha visto en un nuevo escándalo por una agresión física durante un operativo del Servicio de Administración Tributaria SAT en Lima, ¿no? ¿Qué ocurrió? Según el propio SAT, mientras un fiscalizador intervenía un vehículo con orden de captura por deudas de tránsito, Alcaraz se baja del auto, se enfrenta al inspector, siendo congresista, y le propina una bofetada, además de arrebatarle el celular mientras le estaba filmando. El hecho ocurrió en San Juan de Miraflores, cuando el vehículo de la parlamentaria estaba siendo llevado al depósito por papeletas impagas. La agresión fue denunciada ante la policía por el trabajador del SAT, que también señaló que la congresista llamó a un comandante de la policía
y le hizo amenazas contra el fiscalizador. El SAT ha emitido un comunicado oficial rechazando la agresión, subrayando que una autoridad debe dar el ejemplo de respeto y legalidad y no interferir en los procedimientos del control vehicular. Esta no es la primera vez. Recuerden lo que pasó con nuestra reportera Maricielo del Castillo. Tú no me has visto alterada, mi amor. El día en que tú me ves alterada, ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado. No estoy alterada, mi amor. No sería. Pues digo, no estoy alterada, porque si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía con la pared. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Ese fue un escándalo que fue llevado a la Comisión de Ética del Congreso de la República. Y adivinen qué, no pasó nada. No pasó nada. ¿Quién fue el que la limpió esa vez? Elvis Vergara, ¿no? Me parece que sí. No pasó nada. Otorongo no come otorongo. Pero bueno, ya esto está causando indignación. Ahí está Elvis Vergara diciendo en la Comisión de Ética que nosotros somos los culpables de haber acosado a la congresista y que por eso amenazó, ¿no?, de manera violenta. Ahí está, pasa por detrás y dice, no sean acosadores. Y él es el presidente de la Comisión de Ética que después le lava la cara a Kira Alcaraz. Son tal para cual, pues. Bueno, ya hay un fastidio del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien ha publicado este tuit. A ver si lo podemos poner a pantalla completa. Inaceptable. He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior, agresión a periodista, es el caso de Maricielo del Castillo de este programa, se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles. La van a volver a limpiar, le van a volver a lavar la cara, la van a volver a archivar, van a volver a intercambiar favorcitos, votos, se van a seguir mostrando ante el público peruano, ante la opinión pública, como estos personajes que realmente son una mala imagen para el Parlamento, que no son dignos representantes de nuestro país y que la verdad ya merecen algún tipo de sanción, ¿no? Algún tipo de sanción, ¿no? Y las denuncias por las que estaba investigando Maricielo a Kira Alcaraz eran legítimas. Había un favorecimiento a familiares directos, ¿no? Y que estábamos preguntando por ese nombramiento. Era la novia de su hijo, al que le había dado trabajo. Y en vez de aclarar, amenaza, te voy a estampar contra la pared, ni tu mamá va a querer estar a tu lado y por eso sigues viva. Ese tipo de amenazas tiene que aguantar nuestra reportera, esos abusos por parte de una parlamentaria que después sale y le mete una cachetada a un inspector del SAT porque simplemente está haciendo su trabajo. O sea, un auto con papeletas, el trabajador del SAT le reclama y llama a un comandante de manera prepotente y le mete una bofetada. Ahí está, ahí también, esto nosotros lo captamos, estaba yendo contra el tráfico. Y ahí demostramos que ese es el mismo vehículo, ¿no? Es el mismo carro, porque ahí tenemos la placa. En esta ocasión se había metido contra el tráfico para eludir las cámaras de contracorriente. O sea, esa debe ser una de las infracciones que arrastraba, ¿no? Kira Alcaraz, que piensa pues que ella no tiene que responder como los otros ciudadanos de este país ante nuestras leyes y nuestra justicia. Paradójicamente, es una legisladora que debiera dar el ejemplo. Este es el Congreso que tenemos. Hagan algo, pues. Los congresistas decentes, que sí los hay, hagan algo para recuperar un poco su imagen y por lo menos sancionen a este tipo de esperpentos que tienen ahí y que la verdad dan mucha vergüenza, vergüenza ajena. Muy bien, hasta aquí la presente edición de Contracorriente. Quédense en compañía de Habla Chino. Hasta la próxima.